continuar. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo número 13. Hebreos, capítulo número 13. Dice entonces en el verso número 7: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hoy vamos a hablar, porque la semana pasada hablamos acerca de tener vida y tenerla en abundancia. ¿Se acuerdan de eso? Y vimos lo que decía el Evangelio de San Juan. Cómo habla del ladrón, habla del salteador, del asalariado, del extraño. Y todos esos es lo mismo. Son falsos maestros, son falsas doctrinas, son ideas equivocadas que nada tienen que ver con el mensaje que está para nosotros hoy aquí. Y entonces, Hebreos, no vamos a leer un poquito, pero empezamos en el 7. El autor del libro de Hebreos, ya sea que fue Pablo o que fue Santiago, dice: acordaos de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Aquí hace dos recomendaciones. Dice que debemos de juzgar, de considerar el resultado de la conducta de aquellos que nos han enseñado el Evangelio. Tenemos en cierto modo que escudriñar cuál ha sido el resultado en la vida del hombre o de la mujer que nos ha enseñado la palabra de Dios. Pero dice ahí, imita su fe. Está hablando de imitar, por un lado de reflexionar. No tenemos que ser borregos tontos que siguen cualquier cosa, sino tenemos que considerar la evidencia, lo que es tangible en la vida de los líderes en la iglesia, para considerar cuál ha sido el resultado, cuáles son los frutos. ¿Se acuerdan de eso? Por los frutos serán conocidos. Y dice entonces aquí, imita su fe. Y después vamos a detenernos para hablar sobre lo que sigue. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esta aclaración es la que va a servir para nosotros hoy de meditación. Jesucristo es el ¿qué? El mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. No nos equivoquemos. Y finalmente remata aquí diciendo: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Tengan cuidado. No dejen llevarse, no dejen que doctrinas raras, vistosas, tal vez hasta apetitosas, algo atractivas o muy atractivas, dice aquí, tengan cuidado. En el verso número 9 dice: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, en este contexto, en esa advertencia, hoy vamos a tomar la verdad que está en el verso número 7, en donde dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el verso 8, perdón. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, te damos gracias y
creemos, Señor, que el mensaje que está en esta Biblia es un mensaje que puedo aprovechar en este día. Creemos con todo nuestro corazón que tu Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Y sabemos que es tu Espíritu Santo quien nos habla a través de la palabra para que podamos entender cuál es tu voluntad y para que cada uno de nosotros, Señor, lleve la palabra al corazón, porque esta palabra transformará radicalmente nuestra vida. Hoy, Señor, vamos a considerar esta declaración. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Confiamos en que tu Espíritu Santo es nuestro Maestro y confiamos en que tu Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es, amén, amén. Entonces, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se acuerdan que en diciembre yo les hablé acerca del Evangelio de Juan? Que el Evangelio de Juan nos narra el origen de Jesús y también nos habla del nacimiento. ¿Se acuerdan de eso? Entonces yo les dije, mira, Lucas y Mateo hacen una narración del nacimiento de Jesús y eso es en lo que la gente se enfoca, ¿no? El nacimiento de Jesús, las posadas que inventaron y luego los Reyes Magos y el nacimiento en el pesebre y la luz, el cometa o la estrella de Belén. Entonces, toda esa historia fantástica es normalmente la que más llama la atención. Pero Juan se enfoca en otra cosa. Entonces Juan lo que está haciendo aquí en el Evangelio de Juan, él está diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Se acuerdan de eso? Entonces nosotros vimos y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces luego más abajo en el Evangelio de Juan dice, y el verbo fue hecho ¿qué? Carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y un poquito arriba me pasé por alto esa parte en donde dice que todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por Jesús, ¿no? Entonces yo quiero que imaginemos, porque el texto de hoy dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Jesús existió en la eternidad. Él existió en la eternidad. ¿Sí o no? Él existió en la eternidad. Ahora, nosotros vemos que el amor de Dios no ha cambiado para nuestras vidas. Entonces, si yo medito, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y medito en la preexistencia de Dios en la eternidad, medito en que Dios creó todas las cosas, creó a Adán y a Eva, creó el universo. Y si entonces empiezo a meditar que en el tiempo de la caída del hombre, cuando el hombre se perdió y se desvió, y entonces veo que en el cielo Jesús toma la decisión. Filipenses me dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de la deidad y descendió para vivir entre nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, lo que yo puedo ver ahí es el infinito amor de Dios por mí. Y ese no ha cambiado. El amor de Dios por mí no ha cambiado. Y luego sabemos que no solamente Jesús fue en la cruz siendo inocente, sino que al tercer día resucitó. Y ese es el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Jesús. Amén. No pongamos énfasis en la cruz, ¿verdad? Porque hasta nos colgamos una cruz, ¿no? Ponemos el énfasis en la cruz, pero en realidad el énfasis está ¿en qué? En la resurrección. Porque Jesús no se quedó en la cruz, Él resucitó. Resucitó. Y la Biblia dice, lo vimos cuando estudiamos el libro de los Hechos, 40 días estuvo con ellos, resucitó.
y les habló y les enseñó las cosas del reino. Y a los 40 días se fue. Pero antes de irse, ¿qué es lo que dijo? No se vayan de Jerusalén, porque voy a enviar el poder de Dios sobre ustedes. Entonces, lo que yo quiero ahorita enfocarme es en ver el amor de Dios. Ahora, Él se va a los 40 días, envía al Espíritu Santo que hoy está con nosotros y nos vivifica. Pero la Biblia dice que no se acaba la historia ahí, sino el libro de Efesios nos dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Que sigue siendo un amor increíble por mí. No ha cambiado. ¿Y lo que más dice? Luego dice que Él está esperando desposar a su iglesia, a la novia. Y mientras pasa este transcurso de tiempo, yo voy siendo transformado. Dice la Biblia que voy siendo cambiado para ser más como Jesús. La iglesia completa va siendo, limpia, va siendo purificada. ¿Para qué? Para que llegue el tiempo en donde el que está en el trono se desposa con una novia limpia y perfecta. Y Jesús viene por la novia. ¿Para qué? Para pasar la eternidad con su iglesia. ¿Qué estoy tratando de decir? El amor de Dios no ha cambiado. Es increíble. O sea, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su amor no ha cambiado. Nos sigue amando. ¿Qué es lo que dice Jeremías 31:3? Búscalo por favor y ponlo. Jeremías 31:3. Que dice, con amor eterno, en la segunda parte, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo es el amor de Dios? Eterno. El amor de Dios es eterno. Regresa al libro de Efesios. Ayer empezamos a leer en 1 Corintios, pero también leímos algo en Efesios. Busca en el libro de Efesios. No, 1 Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios, donde ayer estuvimos un poco. Primera de Corintios capítulo número 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Luego vámonos a Efesios. Ya estás ahí en Efesios capítulo número 1, verso número 4. Y otra vez está aquí la escritura diciéndonos lo mismo. Efesios 1, verso número 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí lo que está diciendo es que en la eternidad Dios ya me amaba a mí, te amaba a ti, amaba a su iglesia desde la eternidad. Y es algo que a veces decimos, ¿cómo es posible? Bueno, para nosotros no es posible, pero para Dios es completamente posible. Antes de que las cosas existieran, el Señor ya tenía en su corazón y en su mente tu vida y mi vida. Y dice que nos amaba. Ya estábamos escogidos. Entonces, su amor siempre ha permanecido en nuestra vida. Antes, hoy y en el futuro. ¿Te das cuenta? Ahora, esta es una verdad increíble. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros
pasamos nuestra vida pensando que tenemos que ganarnos el amor y la aceptación de Dios, ¿no? Y eso pasa mucho cuando alguien cae en pecado, cuando alguien está viviendo una vida pecaminosa o hábitos pecaminosos. Lo primero que viene a nuestra mente es condenación. Y decimos, Dios no me puede aceptar, pero te equivocas. La Biblia dice que Él nos ama. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí estás captando esto? Es decir, su amor no cambia para nosotros. Aunque descendamos a las profundidades de la maldad, aunque nos equivoquemos en muchas ocasiones, su amor no cambia. Él nos sigue amando igual, con amor eterno. Sigue viéndonos con infinito amor. ¿Ok? Entonces, dice aquí, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? Ni habíamos nacido. Todavía no existía la República de México. Y ya Dios me había escogido. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí tenemos un tropiezo, santos y sin mancha. ¿Quién hoy no tiene mancha en su conducta? ¿Quién no ha tenido un pensamiento equivocado en las últimas 24 horas? ¿Quién no ha dicho algo no correcto en las 24 horas? Nadie. Y a veces pensamos que nos estamos descalificados, dice. Entonces aquí dice la Biblia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y a veces decimos, estoy totalmente descalificado. Pero cuando menciona esto, está hablando de que tú y yo estamos en Cristo. Su justicia me es imputada, me es colocada. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que hoy soy santo porque soy apartado para Dios y sin mancha, porque Jesús pagó en la cruz todos mis pecados. Y luego entonces dice, en amor, y ahí está la palabra increíble, el amor de Dios ha sido para mi vida desde la eternidad y va a continuar amándote. Amén. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas cuando hablamos de unos a otros, hablamos de los que no son amables? Hay personas que son difíciles de amar, ¿sí o no? Sí, se empeñan en ser difíciles de amar, ¿verdad? Y es cierto que para nosotros dice, ¿cómo puedo amarlo si es tan grosero, si es tan tajante, si es tan convenenciero y cada rato me hace cosas? O sea, puedo amarlo sencillamente. Pero ¿Dios tiene ese problema? ¿Alguno de ustedes se ha hecho tan poco amable para que Dios no pueda amarte? No, así es. Aquí dice con claridad, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos. Él me adoptó. Entonces, lo primero que quiero decir es, mira, Dios es el mismo, Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, en su amor a nosotros. Su amor no va a cambiar para nuestras vidas, ¿ok? Entonces puedes decir, diablo, no voy a creerte, porque el Señor me sigue amando, a pesar de mis errores, ¿no? Dile, o sea, Él me sigue amando. Es cierto que está buscando que yo regrese, pero nunca su amor se ha apartado de mí y su misericordia nunca me ha dejado. ¿Ok? Entonces lo primero es, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y es el mismo en su amor por mí. Lo segundo que tenemos que ver es que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como iglesia, esta es una aplicación para nosotros como iglesia, como familia. Sus métodos para obrar, para actuar, no han cambiado. La forma en que Dios actúa
Los métodos que Dios utiliza para alcanzar y hacer su voluntad no han cambiado. ¿Ok? No han cambiado en más de 2000 años. No han cambiado. El mundo está cambiando. Hoy manejamos autos a 180 kilómetros por hora, ¿no? Estaba escuchando el fin de semana que en el ¿cómo se llama? En el auto show de Zurich o algo así, de Ginebra, no sé cuál de esas dos, va a salir a la venta el primer auto que vuela, ¿no? Un auto de 250 kilogramos que vas a ir en la carretera y de pronto sale el mástil y sale una hélice y ¡bum! Vuelas. ¿Eso se podía hacer hace 2000 años? No. El mundo está cambiando, claro que sí, pero los métodos de Dios no han cambiado, no van a cambiar. La iglesia tiene que estar consciente de eso. Ahora, algunos dicen, la iglesia se está volviendo anacrónica. ¿No has escuchado algo de eso? ¿No estás escuchando que la iglesia se está quedando rebasada y que el mundo está tan diferente que hoy la iglesia ya no satisface las necesidades del hombre actual, del joven sobre todo, ¿no? ¿Sí o no has escuchado eso? Yo lo he escuchado y leo y digo, Señor, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejarme la barba y el pelo largo? Pues lo hago, ¿no? Con eso estaría siendo más actual, ¿no? Pero no está hablando de eso, hermanos. No ha cambiado. ¿Cuáles son los métodos y la forma que Dios quiere hacer su obra de salvación? Es muy sencillo. ¿Se acuerdan de Lucas? Busca por favor Lucas, capítulo número 24. Ya lo hemos visto antes, pero hoy vamos a revisarlo otra vez. El último capítulo del libro de Lucas, Lucas capítulo número 24. Casi el antepenúltimo versículo, no recuerdo cuál es, pero ahorita lo buscamos. Verso número 49. Lucas capítulo número 24, verso número 49. Dice, he aquí, y ojo cristianos, este es el método de Dios y no ha cambiado. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Mas ustedes, asentada en la ciudad, esta es una versión muy antigüita, cámbiale por lo menos a la Reina Valera o a la versión moderna o a la versión internacional. Esa. Dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes, y ahí está Jesús hablando con sus discípulos, dice, ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos ¿de qué? De poder de lo alto, ¿no? Los métodos no han cambiado. Y después de eso, Lucas se queda ahí, pero Lucas mismo continúa escribiendo una segunda parte, y ese es el libro de los Hechos. Y vámonos al libro de los Hechos, capítulo número 1. Busca Hechos, capítulo número 1. Y otra vez, en el verso número 6, capítulo número 1, verso número 6, dice, entonces los que habían recibido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿qué les dijo? El que sigue, el verso 7. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Verso 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿De qué está diciendo aquí? No ha cambiado, hermanos. Lo que cada creyente necesita hoy es al Espíritu Santo. Es ser lleno del poder de Dios. Sin el Espíritu Santo no tenemos nada de fuerza de Dios. Solamente tenemos nuestra inteligencia y nuestros recursos. Pero los métodos, mira, desde entonces no han cambiado. Y si revisamos el Antiguo Testamento es igual. Dios siempre buscó
que su Espíritu Santo inspirara a hombres y mujeres para hacer grandes proezas. ¿Te acuerdas de Sansón? Sansón greñudo, después Sansón pelón, Sansón trabajando de esclavo y siendo la burla, ¿te acuerdas de él? Pero no se dieron cuenta que la greña le empezó a crecer. Y de pronto el Sansón ciego invoca a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Nuevamente el Espíritu de Dios viene sobre él y empujando las columnas del templo derriba esa estructura maravillosa sobre miles de filisteos. ¿Qué es lo que vino a él? Dilo, vino poder de lo alto. Vino poder. ¿Qué poder de lo alto? El Espíritu de Dios, hermano. No ha cambiado. No ha cambiado. ¿Qué otra cosa no ha cambiado? Entonces, hace 3 semanas o 2 semanas estuvimos aquí, ¿se acuerdan? Hace 3 semanas en un viernes o 4 semanas, ya no recuerdo, pero estábamos aquí en un viernes y estábamos en la adoración y estábamos aquí, intentando ofrecer nuestra alabanza a Dios, pero como que algunos no entendían qué pasaba aquí. Entonces el Espíritu Santo me dijo, háblales de la llenura del Espíritu Santo. Y varios recibieron al Espíritu Santo. Varios jóvenes, principalmente jóvenes, pasaron aquí al frente y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque cada creyente necesita la llenura del Espíritu Santo. Cada creyente necesita ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Cada creyente necesita tener lenguaje espiritual para poder clamar a Dios en sus tiempos de angustia. Cada creyente necesita el poder del Espíritu Santo para derribar muros de maldad. Cada creyente necesita el poder de Dios para resistir toda tentación. Amén. Eso no ha cambiado. Ahora, ¿es suficiente el Espíritu Santo? No. No. ¿Qué es lo que vemos en el libro de los Hechos? Y estábamos ahí en el libro de los Hechos. Dice entonces, ver capítulo número 2. Dice capítulo número 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo? Unánimes. ¿De qué nos habla esto? ¿Se acuerdan que al principio, en el capítulo número 1, los primeros versos, dice que estaban, ¿qué haciendo? 120 encerrados, ¿qué es lo que hacían? Oraban. Dilo, oraban. ¿Sabes qué? Familias. O sea, las familias que están aquí, tu vida no va a prosperar si es que no clamas a Dios, si no oras a Dios. Iglesia, no va a pasar nada en tu vida si no clamas a Dios. El miércoles seguimos invitando, miércoles 6 de la mañana. Si la iglesia no ora, entonces no hay futuro para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque los métodos de Dios no han cambiado. No han cambiado. Sigue siendo lo mismo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, número 1. Número 2, necesitamos oración. Necesitamos clamar a Dios. Necesitamos acercarnos al trono de la gracia. ¿Ok? Entonces, no ha cambiado. Y entonces dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ese día, cuando hablamos de esto, René hizo tronar un cohete ahí abajo, ahí atrás, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¡Faz! Porque cuando llega el Espíritu Santo, nadie puede ignorarlo. El poder de Dios hace un estruendo. Y esto es lo que pasó aquí, ¿no? Oración. ¿Qué más? Capítulo número 2 hasta el verso número 46. Capítulo 2, verso 46. Ahí en ese mismo, pero más abajo. Dice, no, ¿cómo vivían esos cristianos hace 2000 años? Dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían pan, compartían.
la comida con alegría y generosidad. El que sigue, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo, ¿qué? Salvos. Ahora, vete más arriba, verso 42. Debía haber dicho 42, pero dice aquí entonces el cuadro, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, ¿y en qué más? Y en la oración, ¿no? Lo segundo que no ha cambiado, que te quede bien claro, a mí que me quede bien claro, no ha cambiado porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su amor por mí no ha cambiado. Me amó desde antes de que naciera. Mi embrión vieron tus ojos, es lo que dijo David, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos. Antes de que yo naciera, Dios ya me amaba. Número 2, no han cambiado sus métodos. Necesito el Espíritu Santo, necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, si tú no eres lleno del Espíritu Santo, por favor, no te quedes diciendo, sí, yo ya lo tengo. No lo tienes. Yo sé que muchos están engañados y piensan que son llenos del Espíritu Santo, pero no lo hay. Porque sigues caminando y arrastrando los pies. Porque la Biblia sigue cerrada a tus ojos. Porque tu corazón está alejado de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, anhelas su presencia. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, la palabra salta a tu corazón. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tu carácter cambia. Ya no eres tan Grinch, ¿no? Si sigues siendo Grinch, necesitas la llenura del Espíritu Santo para que Él cambie tu sonrisa. Si amaneces cansado y aburrido y tus días son monótonos, necesitas al Espíritu Santo. Porque tienes huesos secos. Estás pelas. O sea, necesitas al Espíritu Santo para que avive lo que hay ahí. Si no entender, o sea, si no estás en algo así, te falta el Espíritu Santo. No estás en el poder. Viene un testigo de Jehová y dices, sí. No, es que yo soy cristiano. No me sigas diciendo más, por favor. No sigas insistiendo, porque no sé qué responderte. Y algunos cristianos de plano dicen, es que yo soy cristiano. Y ya con eso el TJ dice, bueno, ya no lo voy a sacar de su tontera. Y se va. Y tú dices, ay, qué bueno que se fue. Si fueras lleno del Espíritu Santo, pondrías manos sobre él, reprenderías el espíritu de engaño y ese hombre tendría que ver la verdad de su miseria, ¿no? Si fueras lleno del Espíritu Santo, agarrarías el que está cerca de ti, pondrías tu mano sobre de él y orarías para sanidad. Pero nos falta ser llenos del Espíritu Santo. Y eso no ha cambiado, hermano. Tú puedes decir, no, eso es ridículo, ¿no? Espérate que estamos aquí en Puebla y yo vivo aquí en Angelópolis y yo soy fresa, ¿no? Esto es fuera de onda, ¿no? Eso será para los pentecostales, los que se ponen su velito y tienen sus faldotas y todo eso. ¿Tú crees que eso sea? Necesitas el poder del Espíritu Santo, vistas como vistas, vivas donde vivas y pienses como pienses. Necesitas el poder del Espíritu Santo para que exista fuego en tu corazón, para que salgas adelante de cualquier adversidad. Necesitas el Espíritu Santo. Amén. No necesitas inspirarte en la película de Los Destructores 2 y de ¿cómo se llama? Todos esos artistas, ¿no? Todos esos viejitos que conquistan a jovencitas de 25. ¡Qué ridículo! ¿No? ¿No es ridículo eso? ¿Sabes lo que un hombre viejo como yo le puede ofrecer? Más bien, ¿cómo dice? ¿Cómo va? ¿Qué le puede dar un hombre viejo como yo a una jovencita de 25? ¿Qué le puede dar un hombre como yo a una mujer de 25? Dos cosas. Asco
y lana. ¿No? Eso es cierto. Necesitas el poder del Espíritu Santo para ser quien Dios quiere que seas. ¿Sí o no? Necesitas el poder del Espíritu Santo. Eso no ha cambiado, hermanos. Lo vimos ahorita en Pentecostés y lo necesitamos hoy. Y si no estás lleno del Espíritu Santo, por favor, vente los miércoles. Ven los miércoles. ¿Por qué no vienes los miércoles y te gana la sábana? ¿Por qué te gana el sueño? Cuando estás lleno del Espíritu Santo ni puedes dormir. No, mi esposa se queja de eso. Pues me despierto temprano. ¿Qué quieres? El Espíritu Santo me levanta y me vengo a la oración. Este sábado, este miércoles no. Perdona, y puedo mentir y ahí está un testigo que me puede decir no es cierto. Hoy, este miércoles no llegué. Me despertó Jordi a las 6:12. Y yo estaba, ay, perdón, no puse la alarma. Me quedé dormido este miércoles. Pero no ha pasado, ¿verdad, Jordi? No ha pasado. ¿No? Cristian me gana, Cristian es, ¿no? ¿Han visto un gallito que duerme con una patita así? Ese es Cristian. Y vive en un gallinero tan chiquito que seguramente se cae y no puede dormir. Pero hermanos, vénganse el miércoles a las 6 de la mañana. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Porque eso no ha cambiado. Amén. No ha cambiado. ¿Qué otra cosa no ha cambiado? 1 Corintios capítulo número 1, verso número 21. 1 Corintios 1, 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. En la sabiduría los hombres no conocieron a Dios. Dios tuvo el deseo y la decisión de salvar a los inconversos, a los impíos, de alcanzar a las naciones por la locura ¿de qué? La predicación. Entonces, iglesia, no nos equivoquemos. No dice que Dios va a salvar al mundo por los conciertos de música. No dice que Dios va a salvar al mundo por los grandes predicadores y los iluminados. ¿Qué dice? La predicación. No dice que va a salvar al mundo ofreciéndoles cafecito y galletitas. ¿Qué va a hacer? Dilo, la predicación. La única forma, no hay otra, hermano, no hay otra. Es ser salvo por la predicación de la palabra de Dios. Amén. Si alguien muere en tu familia y no ha estado sentado en la iglesia escuchando la predicación de la palabra de Dios, seguro que no se va a ir al cielo. Solamente son salvos los que están escuchando ¿qué? La predicación de la palabra de Dios. Hoy estamos predicando ¿qué? La palabra de Dios. Estamos viendo que la Biblia nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estamos viendo que su amor no ha cambiado por mí. Me conocía antes de la fundación del mundo. Conoció mi vida cuando nací. Conoció mi vida torpe y tonta hasta que Él me llamó. Y me sigue amando después de 34 años. Él me sigue amando y me está esperando. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor me está esperando en el cielo? Dice, ¿a qué horas vendrá ese mochito simpático? Ay, ese prieto sabroso. ¿Cuándo vendrá a mí? ¿Cuándo vendrá a mí? ¿No? ¿No crees que el Señor me ve así? Yo sí lo creo. Y seguramente de ti piensa lo mismo. ¿O no? ¿Sí o no?
Así es, porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él me ama. Y estamos viendo aquí que los métodos de Dios no han cambiado. El Espíritu Santo es necesario en tu vida, que seas lleno de poder. Necesitas el poder sobrenatural de Dios en tu vida, ¿sí o no? Sí, necesitas moverte en los dones que Dios te ha dado, en los dones espirituales que Dios te ha dado. Necesitas ponerlos en práctica. Necesitas orar por los sanos, por los enfermos, perdón. Orar por los enfermos para que sean sanos, ¿no? Necesitas orar por tu diezmo para que venga abundancia sobrenatural a tu vida. Necesitas creer en un futuro que Dios quiere darte, ¿o no? Sí, necesitamos eso. Y eso es a través del Espíritu Santo. También estamos viendo que la oración no ha cambiado, es esencial. Esa es la forma en que Dios habla con su pueblo. La oración, ¿no? Esa es la forma en que Dios te revela los peligros. Dios te avisa. Dios te corrige, Dios te reprende. ¿Cómo? En la oración, hermano. ¿Tú tienes un WhatsApp? Sí, pero el Señor no tiene WhatsApp. No le gusta el WhatsApp. ¿Cuántos saben que al Señor no le gusta el WhatsApp? Él inventó algo mejor hace siglos. ¿Qué inventó? La oración. Él inventó la oración para hablar contigo, para que hables con Él, para que te revele. No ha cambiado. Y número 3, no ha cambiado la predicación. Se agradó salvar por la locura de la predicación. Entonces estábamos en ¿cuál? 1:21, ¿no? ¿Qué dice? Pues ya que la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Verso número 23, bríncate uno. Dice, pero nosotros, ¿qué dice? Predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dilo, predicar. Predicar. ¿Qué hay que predicar? El mensaje de Dios. Hay que hablar de Jesús. ¿Eso ha cambiado? No ha cambiado. Sigue siendo el mismo método. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Cristianos, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito ir a mi lugar secreto, ir con toda mi familia para orar a Dios, ir a su palabra para que oremos de acuerdo a su voluntad, y después levantarme para ir y vivir una vida que predique a Jesús como Salvador. No ha cambiado eso. Dilo, no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Qué otra cosa no ha cambiado? Dios tiene los mismos recursos que hace 4,000 años, que hace 2,000 años, que hace 1,000 años. ¿Cuáles son los recursos de Dios? Yo quiero nada más pensar en 2. 1, Dios tiene hombres fieles, mujeres fieles. ¿O no? Dios tiene ángeles, ejércitos. Jesús les dijo, ¿tú crees que si no yo alzo mi voz y le digo al Padre, no mandaría 7 legiones de ángeles para que vinieran aquí? ¿Sí o no? Sí. Dios tiene a su servicio todo lo que Él quiera. Pero ¿cuáles son los recursos que Dios ha decidido usar para que su proyecto, para que su corazón sea conocido aquí en la tierra? ¿Cuáles son esos recursos? Hombres y mujeres fieles. Amén. Es decir, y déjame, no es algo equivocado, pero Dios te necesita. En este sentido en que estoy hablando, ¿no? No es porque Dios esté un poquito incapacitado y no pueda hacer las cosas. Dios te necesita. Dios necesita que te levantes y seas un hombre comprometido. ¿Me escuchas? Dios está buscando que seas un hombre o mujer comprometido con Él. Si tu corazón está
divagando, si estás pensando, olvídate. Yo quiero decirte esta mañana, el Señor te necesita. Él te necesita. En su corazón ha escogido usarte a ti y usarme a mí para cumplir su propósito. Ese es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza. Y repito, no lo digo en el contexto de que Dios está incapacitado. Lo digo en la autoridad de la palabra, porque Dios siempre ha llamado. Al principio de 1 Corintios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Él recibió un llamado de Dios y respondió a él. La pregunta es, hoy hay hombres y mujeres que están dispuestos a responder al llamado de Dios. Dios necesita hombres y mujeres comprometidos y fieles. Podrá existir toda la tecnología. Algunos dicen que el futuro de la iglesia va a ser digital, que la gente va a abrir una tablet o una pantalla y va a asistir a su culto, ¿no? Y sus diezmos los va a mandar por una transferencia bancaria. ¿Tú crees que ese es el método de Dios? ¿No? Algunas iglesias de cientos de miles ya lo usan, ¿no? Para evitar la molestia, que no vengan, que no contaminen, porque ahora venir es contaminar, ¿no? ¿Cuántos vinieron contaminando? Hoy Pedrito no trajo su carro porque es de los que más contaminan. Pero quiero terminar con esto, hermano. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él te necesita. Él te necesita a ti para predicar su evangelio, para revelarte su corazón, para llenarte del poder de lo alto. Él te necesita. Él te necesita para sacar adelante a tu familia. Él te necesita porque tus hijos necesitan un modelo y tú eres ese modelo. ¿Tienes hijos pequeños? El Señor te necesita para moldear en ti el carácter de Cristo, para que tus hijos desde pequeñitos empiecen a ver la compasión, empiecen a palpar el amor verdadero. Por eso Dios te necesita. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y pensamos en eso? Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene un corazón para los perdidos. Hay miles de personas que no conocen a Jesús. Estoy seguro que el 90% de las personas que conoces no conocen a Jesús. Muchos de nosotros tenemos familias, primos, hermanos que no conocen a Jesús. Pero el Señor no quiere que se pierdan. El Señor es paciente y está esperando que tú digas: sí, Señor, yo voy a ser un hombre y una mujer comprometidas con tu reino. Y repito lo que no quiero que se malinterprete: el Señor te necesita. Así como necesitó a Pedro, a Pablo, a Timoteo, el Señor te necesita. El Señor te está llamando esta mañana para que seas un hombre y una mujer de compromiso. ¿Por qué no? Quienes creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él te sigue llamando, te está llamando
y no puedes resistirte a decirle: sí, Señor, yo quiero ser una mujer y un hombre de compromiso. ¿Por qué no te pones de pie y tomas una decisión firme hoy de servir a Jesús? ¿Por qué no te pones de pie y dices: sí, Señor, aquí estoy? ¿Por qué no le dices: Señor, aquí estoy?